Ahora mismo nos vamos al teléfono, Walter Daniel. ¿Con quién estamos? Estamos con el senador nacional por la provincia del Chaco, Víctor Zimmerman. Bienvenido a nuestro programa de Contacto Inicial. Martín Sánchez y Walter Masculín te saludan. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien acá, Víctor, con un poco de frío, según Martín, pero bueno, estamos en invierno, así que hay que aguantar y apechugar, ¿no? Hay que sacar los ponchos. Sí, sobre todo. Lo que pasa es que acá está medio mal acostumbrado, mi amigo, dice que quiere hablarse por dentro, dice. Ay, bueno, siempre hay que ver si se puede cargar algo que te produzca calor. Claro, exactamente. Bien, Víctor, muchas gracias por este contacto y sabemos que ya estamos a pocas horas de este famoso pacto de mayo, famoso pacto también que se va a celebrar aquí en la provincia de Tucumán esta noche, exactamente, y queríamos saber tu opinión, ya que también Diario Norte se hizo eco, obviamente, de esa posición tuya, ¿no? Bueno, yo desde el momento en que el presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso dijo de que quería convocar a reformas estructurales, yo siempre dije que me parecía oportuno hacerlo y que era el desafío pendiente en la política argentina. Bueno, después las cosas se dilataron porque la ley base y incentivos fiscales que finalmente fue sancionada se demoró en el tiempo y bueno, se tuvieron que correr la fecha. Pero me parece un tema central discutir un nuevo régimen tributario en la Argentina, una nueva ley de coparticipación federal, un tema pendiente de la reforma del 94. Y ese es un tema que, mira, el impuesto que más creció en el mes de abril fue el impuesto país, creció un 411%. Cuando algunos de los otros impuestos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias o IVA, cayeron, el impuesto país creció en ese porcentaje y un impuesto que no es coparticipable. También el otro impuesto que más creció es el derecho a las exportaciones o las retenciones, tampoco es coparticipable. Entonces hay un conjunto de impuestos que se fueron agregando en el marco de la emergencia como parches y que finalmente son fuentes de financiamiento importante en la economía argentina y en el financiamiento del gasto de los estados. Y me parece que es oportuno empezar a discutir, porque la actividad económica se genera en las provincias argentinas. Los argentinos, los ciudadanos, vivimos en las provincias argentinas. El gobierno federal no tiene territorio. El gobierno federal, por constitución, recauda y redistribuye por ley de coparticipación federal, que es un tema pendiente de rediscutir hace muchos años. Y entonces esto y otros temas, modernización laboral, el tema previsional, el financiamiento de los partidos políticos, son todos temas que me parece que son centrales y que hay que discutir en la política argentina. Y bueno, ojalá que lo podamos hacer lo antes posible, porque tampoco va a ser de resolución inmediata. Víctor, justamente vos hablás bien allí que el impuesto país ha crecido, también el otro impuesto, pero preocupa y mucho, digamos, la baja de lo que tiene que ver la recaudación del IVA, y eso tiene que ver más que nada con la pérdida del índice salarial de los trabajadores y también el aumento del desempleo de los trabajadores informales en la Argentina. ¿Cómo va a hacer frente el gobierno nacional para, digamos, cancelar esta cuota, digamos, del préstamo de más de 2.000 millones de dólares que tiene en estos próximos días? Bueno, mira, es muy buena tu pregunta. Cuando vos tenés déficit en el Estado, o sea, si vos tenés 100 de recursos y tenés 150 de gasto, tenés 50 de gasto de déficit fiscal mensual, lo financiás o con emisión monetaria, quedándole la maquinita, o con endeudamiento. Que ninguna de las dos cosas se podía seguir haciendo en la Argentina, porque por la inflación galopante que tenemos, por todo lo que conocemos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en el primer semestre? Achicó el componente del gasto en el presupuesto para tratar de equilibrar las cuentas. Hizo un ajuste importante. ¿Qué está haciendo ahora con la ley de incentivos fiscales y con la ley base? Está de alguna manera atacando el componente del recurso, porque vamos a tener mayor recaudación a partir de la instalación de, por ejemplo, el blanqueo, que ahora es coparticipable. Además, también van a tener coparticipación de eso tanto los gobiernos provinciales como los intendentes. Y además de eso, la ley de base que se pone incentivos para que empiece a crecer la economía, como la modernización laboral, el RIGI,
Porque el gran desafío que tiene la economía, el gobierno nacional, es que crezca la economía, es que de alguna manera se pueda empezar a recuperar y entonces empezar a resolver los temas. Y por supuesto que hay cosas que faltan, porque así como se discutió un RIGI para las grandes inversiones, yo lo planteé en la comisión y en el recinto, también tenemos que discutir un RIPI o algo parecido para las pymes, un programa de incentivo para las pymes, con acceso al financiamiento más barato, pero todo tiene que ver con todo, y obviamente para poder abordar y cumplir con las obligaciones fiscales y para generar previsibilidad, para que la inversión venga a la Argentina y venga al norte argentino, hay que generar confianza. Entonces la respuesta tuya a tu pregunta, ¿cuál es? Y bueno, el gobierno tiene que generar las condiciones para que vuelva la inversión, para mejorar la cuestión salarial, para que la economía se ponga en marcha, porque producto de la recesión está cayendo la actividad económica, y si cae la actividad económica cae la recaudación. Bueno, este es el diagnóstico que tenemos de estos primeros meses en la Argentina. Ahora, lo que no podía pasar es seguir como estábamos. O sea, tener 3 casas de la moneda en el mundo fabricando billetes y no alcanzaba. Entonces me parece que los desafíos son enormes, y no solamente esto se logra con leyes, esto se logra básicamente con gestión. Gestión, esto es lo que de alguna, porque vos podés tener la mejor ley, pero si no tenés gestión, los resultados no aparecen. Bueno, esto lo veremos en el futuro. Ahora tienen estos 2 instrumentos, nosotros estamos dispuestos a discutir las cosas que faltan y esperemos que lo podamos hacer lo antes posible. Víctor, ¿cómo ves vos, digamos, desde afuera, la salida del economista Espotorno, digamos, de lo que es el equipo de asesores de Milei, cuando justamente le señaló a Espotorno que el mercado financiero esperaba algo más de las declaraciones que hizo el ministro de Economía la semana pasada, y que también, bueno, en este caso, la migración de deuda del Banco Central al Tesoro no es algo que justamente se estaba esperando, digamos, por parte de lo que es, digamos, los economistas de la Argentina? Y sobre todo, más que nada, la demora del cepo cambiario, el levantamiento de este cepo cambiario. Bueno, a ver, yo sobre esa persona no voy a opinar, no lo conozco, no sé quién es, nunca tuve la oportunidad de conversar con él, por lo tanto yo no voy a opinar de eso. Y bueno, los desafíos que tiene el equipo económico son enormes, porque el tema de los pases, bueno, acá se cambia del Banco Central y se pasa al Tesoro el endeudamiento, y bueno, habrá que ver finalmente qué significa esto y cuál es el costo fiscal que tiene, y no solo la política monetaria, porque bueno, está bien, el sector de los bancos tiene sus intereses, pero yo quiero recrear toda la cuestión económica, no solo la base monetaria, la emisión monetaria, el ajuste. Con el ajuste solo no alcanza. Hay que poner en marcha la economía, hay que generar las condiciones para que vuelva la inversión, hay que generar credibilidad. Y entonces me parece que eso necesita acompañamiento y necesita fundamentalmente de reformas estructurales para que volvamos a creer en la política económica argentina y se empiecen a resolver los problemas. Me parece que de esto se trata. Mira, vos tenés que arreglar la macro, sí, tenés que bajar el déficit, tenés que bajar la inflación, tenés que generar nuevos mercados, tenés que aumentar las exportaciones, tenés que equilibrar la balanza de pago, eso está todo lindo. Ahora, la gente común lo que quiere es que la plata que le entra al bolsillo recupere el poder adquisitivo para llegar a fin de mes. Y eso es otro de los desafíos, la micro. Y eso es lo que de alguna manera está pendiente también en la Argentina. Así que bueno, veremos finalmente hacia adelante, después podremos evaluar los resultados. El gobierno tiene un plazo bastante corto, esperemos que finalmente a partir de este pacto en Tucumán se empiecen a discutir las cuestiones de fondo y ojalá que la recuperación económica venga. Correcto. Víctor, por último, y agradeciendo también este contacto contigo, bueno, obviamente que hoy por hoy también se lo indica Javier Milei como uno de los presidentes más fuertes de Latinoamérica en cuestiones de base, lo que tiene que ver con la fuerza libertaria, que salpica y mucho para Latinoamérica y está bien visto a nivel mundial, digamos, la fuerza que él comanda, de alguna manera. En lo político, ¿cómo ves vos también la figura del presidente? Y si finalmente Leandro Herrero, nuestro gobernador, va a tener ese acercamiento que esperamos tener también nosotros los chaqueños, para que Javier Milei mire al Chaco con una mirada diferente.
Bueno, mira, yo estoy yendo a Tucumán por la invitación que me mandó el presidente. También tengo entendido que con la misma cuestión va el gobernador de la provincia. Es una cuestión institucional. Yo espero que al presidente le vaya bien, porque si al presidente le va bien, a los chaqueños le va bien. Yo creo que de eso se trata. Y por supuesto que nosotros estamos haciendo y seguiremos haciendo los reclamos que tienen que ver con las cosas de mi provincia. Ahora, en la ley base, por ejemplo, el tema de la reformulación de la obra pública es un beneficio enorme para el Chaco, y que se reinicie el segundo acueducto, por ejemplo, que es un tema que agrega cantidad y calidad en agua potable en nuestra provincia, es un tema central. El tema de incentivos fiscales y que tengamos ahora mayor cantidad de recursos, que lo perdimos el año pasado en el marco del Plan Platita, cuando las provincias de salarios medios bajos financiamos los salarios altos. ¿Te acordás cuando discutíamos eso en presupuesto y Hacienda, que yo le pedía al senador Mayán que lo invite al doctor Infrano, que invite a los gobernadores a ver qué pensaban con respecto a lo que se estaba haciendo, que era de alguna manera un programa que no iba a perjudicar, y perdió el Chaco varias masas salariales? Bueno, ahora va a haber una recomposición y nosotros seguiremos peleando por lo que falta, por nuestra infraestructura, para tener las condiciones de las mismas condiciones de productividad y de generación de empleo que tiene el país central. Así que bueno, estamos en el medio del río, hay que pasar a la otra orilla. Correcto, así será. Víctor Siderman, senador nacional por la provincia del Chaco, como siempre, muy amable de tu parte en este tiempo, obviamente, que tiene que ver también con, seguramente te vamos a encontrar en la Bienal, Víctor, como en la Bienal anterior, así que ahí nos encontraremos haciendo móvil para nuestro programa, así que ella muy agradecido como siempre por este contacto, ¿sí? Cómo no, con mucho gusto, ahí estaremos. Tenemos un stand también y viene gente de la División de Cultura del Senado de la Nación a dar una charla, así que ahí estaremos con mucho gusto. Así es.